Hola, ¿cómo están? A nombre de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día en el taller inicial, el rol de las empresas y del ecosistema de emprendimiento e innovación en tiempo incierto, que estamos realizando en el programa de aceleración de la gobernanza, del ecosistema de la gobernanza de emprendimiento e innovación de la región de Valparaíso. El día de hoy vamos a tener una charla con Leonardo Maldonado, que vamos a presentar a continuación. Pero para el buen desarrollo de este taller quería pedirles por favor que mantengamos nuestras cámaras apagadas y nuestros micrófonos silenciados. Luego de la presentación de Leonardo vamos a dar paso a un conversatorio donde se van a poder hacer las preguntas y vamos a poder conversar un rato con él. Así que dejemos las preguntas para el final de este taller, y para dar inicio formalmente quiero dejar con ustedes a Karina Durney. Ella es cofundadora de TW Group y además es directora de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, que nos va a dar un pequeño saludo de bienvenida. Karina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos muy contentos de participar, de dar inicio a este nuevo ciclo donde la conversación de hoy tiene por objetivo dar un espacio de reflexión y análisis para replantearnos el plan de trabajo ante estas dos grandes crisis que hemos tenido en Chile. Primero la crisis social, ¿verdad?, en octubre, y hoy esta pandemia que nos tiene confinados, ¿verdad?, con teletrabajo, con una crisis de alto impacto acá en Chile, y justamente hoy día la conversación de hoy es identificar qué va a cambiar, qué no cambia, cómo hoy día aceleramos este ecosistema de innovación y emprendimiento, cómo nuestro rol es importante en esto, en acelerar este ecosistema. Y la invitación es a participar. Vamos a tener, como decíamos recién, un espacio para conversar al final de la presentación de Leo, y los dejo con Rodrigo, quien va a continuar. Nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, Karina. Efectivamente, el objetivo de esta sesión es poder tener un espacio de reflexión. Estamos saturados de datos, incluso de fake news, y nunca es tan claro ver qué es lo que podemos desprender de esta crisis. Una hipótesis que creemos que es bastante cierta es que sin duda no todo va a cambiar, pero creer que nada va a cambiar también es bastante iluso. Entonces, la idea de esta presentación es desde el mundo del emprendimiento y la innovación, cómo podemos ser un aporte al contexto que estamos viviendo y a los escenarios probables que vamos a enfrentar. Y para eso los quiero dejar ya directo con Leonardo Maldonado. Leonardo es gerente general de Gulliver, una agencia de innovación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras oportunidades en Valparaíso. Y además Leonardo es miembro del directorio del movimiento 3xI, y co-líder del movimiento global de Ciudades Más B. Leonardo, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Yeah. Entonces, como dijo Rodrigo, el hecho de que las cosas van a cambiar es una certidumbre. La pregunta es, ¿qué va a cambiar? Y yo, en ningún caso, pretendo tener una bola mágica que me permite leer el futuro. Creo que nadie es capaz hoy día de predecir con seriedad, pero creo que hay algunas preguntas que podemos hacernos que nos pueden ayudar a mirar y a entender nuestro rol en el juego. Entonces, propongo tres maneras de mirarlo. Uno es, ¿qué es lo inevitable? ¿Qué es lo que posiblemente vaya a cambiar? Y en lo cual depende de nosotros el devenir. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en este baile? Como digo, esto es una provocación, no es la verdad verdadera, ni pretendo tener ninguna claridad más allá de la que tenemos todos, pero miremos qué es lo que es inevitable a juicio mío. Yo creo que hay tres cosas que van a pasar de todas maneras. La crisis económica, que no hay dos opiniones al respecto en el mundo.
La aceleración de la economía exponencial, los que me han escuchado antes no se van a extrañar de eso, y la aceleración de los cambios culturales. Entonces, partamos por la primera. ¿Estamos todos de acuerdo de que va a haber una crisis económica global? ¿O la está viendo en este minuto? Que la crisis económica nacional es inevitable. Y en muchos casos, la crisis económica personal viene en camino o ya llegó. Ahora, esto podría ponernos en estado de ánimo de pánico. Lo que yo propongo es que nos tomemos en serio de que el mundo no se va a acabar. Pero lo que sí va a pasar es que hay mundos que se van a acabar. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la diferencia? Pensemos en esta maravillosa empresa, Olivetti, que fue la líder durante toda su vida de las máquinas de escribir. A medida que iban pasando los tiempos, Olivetti siempre era capaz de traer nueva tecnología, la mejor tecnología del planeta, hasta que de repente aparecieron unos tipos por el lado, trayendo otra tecnología distinta a las máquinas de escribir, de algo que después se llamó la informática, y entonces la industria completa inventó todo tipo de maneras de salir al paso, y Olivetti seguía siendo el líder, hasta que definitivamente la computación personal mató la industria de la máquina de escribir. Entonces, no es que Olivetti le haya ido mal, es que el mundo de Olivetti, el mundo de las máquinas de escribir, desapareció. Entonces, lo que nosotros decimos es, el planeta no se va a acabar, pero hay mundos que se van a acabar. Y por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, ¿en qué mundo estoy metido? ¿Cuáles son los mundos cercanos a mí que se van a acabar? ¿Cuáles son los mundos en que da lo mismo lo que hagamos? Ese mundo se va a acabar. Y si no nos tomamos eso en serio, vamos a ser irresponsables respecto a nuestra responsabilidad frente a la economía del país. Y obviamente frente a la economía de cada uno de nosotros. Ahora, si bien escuchamos de crisis y de quiebras y de cierres y de tragedias económicas en todos lados, también es verdad que no todos les está yendo tan mal. Todos sabemos que la industria del turismo está frita por un buen rato. La gente va a dejar de viajar y los hoteles están medianamente vacíos en todas partes del mundo. Pero es muy distinta la crisis del Marriott que la crisis de Airbnb. Airbnb vive en otro planeta, tiene otros costos fijos, tiene una flexibilidad para agrandarse y achicarse muy distinta, y por lo tanto no es la misma crisis. En este rato, el local del boliche de la esquina ha tenido serias dificultades, muchos de ellos han cerrado, pero no así Corner Shop. Corner Shop en las ciudades en que existe está floreciendo y necesita contratar más gente. Entonces, lo que quiero decir es que hay un pedazo de la economía que ya venía emergiendo con mucha fuerza, como Facebook, Google, etcétera, y que eso solo les ha ido mejor. No necesito explicarles lo bien que le ha ido a Zoom. La acción de Zoom, empresa que hasta hace poco muchos de nosotros no sabíamos que existía, se disparó completamente, y mientras Zoom va como avión para arriba, las aerolíneas van como avión para abajo. De hecho, lo interesante es que hoy día Zoom representa la misma cantidad que las 7 aerolíneas principales. Entonces, el punto es que no a todos les está yendo mal, ni a todos les va a ir mal. De hecho, no es solamente la economía digital, sino que la economía de la genómica, la farmacéutica, etcétera. Ustedes podrán suponer que la inversión que se está haciendo hoy día en farmacéutica y en investigación de ADN y etcétera es ilimitada. Por lo tanto, toda esta economía exponencial, la verdad es que no le está yendo
mal, le está yendo fantásticamente bien. Y por lo tanto, lo que realmente está pasando es que, las economías que iban de salida, las industrias que iban de salida van a salir más rápido. Y las que iban de entrada van a entrar más rápido. Si no, pregúntenle a sus hijos que están en el colegio o en la universidad estudiando virtualmente, después de que durante décadas las instituciones educacionales se habían negado a hacer el traspaso a lo digital. De repente, irrumpió. Parte de la pregunta es, cuando volvamos, ¿vamos a eliminar todo lo virtual? Me parecería raro. Yo creo que vamos a quedar, de hecho, con mucho trabajo a distancia y vamos a quedar con parte de las clases a distancia, sospecho. Una de las cosas que permite eso es tener profesores de cualquier parte del mundo, en tiempo real, a bajo costo. Tiene ciertos beneficios, independiente de las dificultades que hemos tenido para implementarlo. Y por lo tanto, yo creo que hay que tomarse en serio que la economía exponencial va a acelerar su crecimiento y su poderío sobre todos nosotros. Y al mismo tiempo vamos a sufrir una aceleración en los cambios culturales. Entonces, independiente de lo que opinemos de esta señorita, tengo claridad de que esta señorita va a estar mucho más presente aún en nuestras vidas. ¿Ah? Todos hemos visto los fantásticos videos de los pavos reales paseándose por Madrid, o los jabalí paseándose por París, las cabras en Escocia y los pumas en Santiago. Esos no solamente son anecdóticos, sino que están súper alineados con una reflexión sobre el rol del ser humano en el planeta y si le estamos haciendo bien o le estamos haciendo daño. Si a eso le sumamos muchos millones de potenciales activistas encerrados en su cuarto con un celular en la mano, la verdad es que tenemos una revolución en cierne a nivel global. De hecho, ya en Europa se está hablando seriamente, no solamente en las redes sociales y no solamente entre los activistas, sino que ya entre los gobiernos, está este hashtag de Build Back Better, que significa reconstruyamos mejor. Es decir, si vamos a tener que echar a andar todo de nuevo, ¿por qué lo vamos a echar a andar de la manera que no funcionaba? Ahora, ¿qué es lo que no funciona? Porque hay hartas cosas que sí funcionan. Yo pensaría que el mejor resumen es lo que dijo un famosísimo filósofo llamado Cocodrilo Dundee, cuando decía que todo esto le recordaba a las dos pulgas teniendo la pelea a muerte para definir de una vez por todas de quién era el perro. La manera en que nosotros nos hemos comportado con el planeta, la verdad, no da para más. Estamos al borde de la crisis y yo creo que esta pandemia ha demostrado que efectivamente no hemos sido capaces de todos juntos resolverlo y viene un cambio de conciencia y una demanda ciudadana mucho más fuerte. Yo creo que estas tres cosas son inevitables, pero hay cosas que sí están en el campo de lo posible y en el cual nuestra gestión hace la diferencia. ¿Qué es posible? Creo que vamos a salir de aquí en un campo de potencial polarización local y global. Y si somos capaces de bajar esa polarización y de danzar con la situación, o en verdad nos agarramos a golpe, va a depender de lo que hagamos a partir de este minuto. Lo segundo es que hay una nueva manera de mirar la economía y el rol de la empresa que tiene cada día más fuerza. Y lo último es nuestra manera de mirar la globalización. Miremos la polarización. Creo que no necesito explicar que estamos como planeta metidos en un entuerto entre un Estados Unidos que está perdiendo su liderazgo mundial y China que lo está adquiriendo. Y Estados Unidos en algún momento va a tener que asumir
que efectivamente su gestión frente a la pandemia ha sido de las peores del planeta. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente de Estados Unidos? ¿Lo va a asumir con hidalguía y adultez, reconociendo su error? ¿O va a hacer lo que sistemáticamente ha hecho hasta ahora, que es echarle la culpa a un tercero? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el tercero? Veníamos de una guerra comercial con China, habíamos pasado por la guerra del 5G con China, y por lo tanto, la inclinación natural de Trump fue efectivamente echarle la culpa a China y en vez de hablar de coronavirus, hablar del virus chino. Ahora, sería fantástico si solamente el presidente de Estados Unidos estuviera en esta cruzada, pero la verdad es que a nivel mundial hay muchos, como este diario alemán, que le pasó la factura a China, diciendo esto es lo que nos debe por el daño que le produjo a Alemania. Más allá de la mala broma, efectivamente el embajador chino se vio en la obligación de pelearse con el gobierno alemán. Entonces, lo que quiero decir es, si ya teníamos un proceso de transición difícil entre la hegemonía norteamericana versus una hegemonía emergente china, esto lo único que está haciendo es acentuar el conflicto. No veo ninguna posibilidad de un conflicto armado, pero sí de una segunda guerra fría. Y va a depender de lo que sacamos en ese proceso para ver si somos capaces de lidiar, si el próximo presidente de Estados Unidos es más astuto y es capaz de lidiar con el proceso de manera más amable y que dañe menos nuestras economías locales. Ahora, como dije, vamos a tener 3 crisis económicas, una montada arriba de la otra, en Chile, y eso va a producir infinita angustia, va a producir infinita desesperación, vamos a ver muchos cesantes, mucha gente con hambre, mucha gente con dificultad. La pregunta es, ¿vamos a salir de eso todos juntos? ¿Vamos a salir de eso de manera solidaria? ¿O vamos a seguir el camino que hemos seguido hasta ahora de pelearnos entre nosotros, echándonos la culpa de quién es el culpable de lo que está pasando? Ahora, no digo que no haya fundamento para pelearnos. Hay cosas que pasan que la verdad no deberían pasar, pero lo que sí digo es que no es la mejor manera. En la medida de que nos estemos peleando entre nosotros, lo único que vamos a hacer es debilitar nuestra capacidad de reaccionar. Vamos a ser mucho más astutos y más hábiles si efectivamente somos capaces de darnos cuenta de que el país lo sacamos entre todos o lo hundimos entre todos. Ahora, mientras está ocurriendo esa posible polarización, también está cambiando la interpretación a nivel mundial del rol del empresariado. Probablemente muchos de ustedes estuvieron conscientes de lo que pasó el 19 de agosto del año pasado, cuando la mesa en la cual participan la mayor parte de los CEO de las grandes empresas, el Business Roundtable, sacó una declaración que decía que el compromiso de las empresas estrictamente delimitado a cuidar a los accionistas ya no corría. Necesitábamos cuidar a todos los stakeholders, a todos aquellos que son que están implicados en el negocio de la empresa, es decir, las comunidades, los empleados, los proveedores. La empresa ya no solo tiene que darle la cara a los accionistas, sino que tiene que darle la cara a la sociedad y al impacto que está teniendo en ella. Ahora, cartas como esta habíamos visto muchas, pero no firmadas por estas personas. Tenemos a 50 gerentes generales de Visa, Apple, Amazon, Coca-Cola, Walmart, MetLife, Mastercard. Son las principales empresas del mundo declarando de que la empresa tiene un nuevo rol. En enero de este año, esto fue reforzado por el World Economic Forum, que
aprovechando sus 50 años, decidió cambiar su misión. Y su misión hoy día es pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de las partes interesadas, al capitalismo de los stakeholders. Entonces, lo que está pasando es profundo y ya dejó de ser marginal. Y tenemos que asumir de que eso es muy probable de que pase. Existe la posibilidad, dado la crisis económica, de que volvamos a la visión anterior, o existe la posibilidad de que, dado la crisis económica y dado las dificultades sociales que eso va a implicar a nivel mundial, se vea de la misma manera que se ha visto aquí en Chile, a un empresariado asumiendo un rol social mucho más relevante. Creo que en eso la actuación y el liderazgo de la CPC hoy día es súper claro. Tenemos un presidente de la CPC hablando de que deberíamos imitar los modelos nórdicos, en que la colaboración público-privada sea más fuerte y en que el rol del empresariado, y así se ha visto con el fondo que levantó, etcétera, tenga mucho más compromiso con lo que está pasando en la sociedad. Por último, tenemos una tensión gigante, dado que la gobernanza global no nos está funcionando. Una de las cosas que ha dejado claro el COVID es que efectivamente tenemos maneras de organizarnos entre los seres humanos que no han dado ningún resultado, que más bien han entorpecido la capacidad de reaccionar a tiempo frente al COVID. Hay un chiste que anda dando vuelta que a mí me gusta mucho, que dice que combatir la pandemia de un país a la vez, que es lo que estamos haciendo básicamente, es lo mismo que designar un rincón de la piscina para ir a orinar. No tiene ningún sentido, somos un solo planeta. Si logramos eliminar el virus de China, pero sigue en otros países, va a volver a China. No hay ni una posibilidad, dado que todo se mezcla con todo. Si el virus logra entrar a nuestras casas, cuando nosotros estamos aislados, que entra por las compras o etcétera, ¿cómo no entrar a un país que es mucho más grande que un hogar? Entonces, la verdad es que seguir pensando país por país para problemas como este o el calentamiento global, etcétera, la verdad es un poquito irrisorio. ¿Y por qué hacemos esto? No es porque tengamos mala voluntad, sino porque la manera en que nos hemos articulado ya no funciona. La gobernanza que nos inventamos para nosotros mismos, la inventamos en octubre de 1945, y eso ya pasó hace demasiado rato. Estamos hablando de hace 85 años atrás. Eso no funciona. Entonces, el punto es, perdón, 75. 75 años atrás inventamos la OTAN, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, en un contexto que fue maravilloso. Funcionó perfecto para evitar la Tercera Guerra Mundial, para reconstruir Europa, para armar Estados Unidos. Logró armonizar un periodo de bonanza que ha sido gigantesco, pero no nos sirve hoy día. Entonces, frente a la incapacidad de esta gobernanza global, han ido surgiendo estos líderes autoritarios, nacionalistas, que lo que pretenden es salirse del planeta. Decir, nosotros lo vamos a resolver entre nosotros. Y producen una suerte de chauvinismo nacional, y se niegan a colaborar con el resto, se niegan a ser parte de esta colaboración global. Ese es un camino que ha agarrado fuerza en Brasil, es un camino que tiene relevancia en Estados Unidos, pero versus ese camino hay otro camino posible. Todos hemos escuchado hablar del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es la COP21. Si pensamos que las COP ocurren una vez al año, es decir, llevábamos 21 años cuando llegamos al Acuerdo de París.
Creo que celebramos ahí el hecho de que por primera vez la humanidad se puso de acuerdo en qué hacer con el calentamiento global. Ahora, nos demoramos 21 años en ponernos de acuerdo en lo que íbamos a hacer. Y la COP26 es muy importante porque es cuando se va a ejecutar. Esto, la verdad, corre a una velocidad propia de la antigua gobernanza. Estos son las Naciones Unidas moviéndose. Esto no va a resolver el problema. Lo que hizo Chile brillantemente es que inventó la ambición climática, la Alianza por la Ambición Climática. Y la Alianza por la Ambición Climática, inventada desde las Naciones Unidas, liderada por Chile, hackea la lógica de que tenemos que estar todos de acuerdo, que es la lógica de las Naciones Unidas. Y lo que dice es, si usted está dispuesto a comprometerse, comprométase. Lo interesante es que desde el año pasado a esta fecha, tenemos a 121 países comprometidos con la neutralidad del carbono, o sea, hacer carbono neutralmente. Tenemos 398 ciudades comprometidas, tenemos 660 millones de personas, tenemos 786 grandes empresas, lo que representan 2,8 billones de dólares, y tenemos fondos de inversiones de 4 billones de dólares comprometidos con la carbono neutralidad. Eso es una manera de producir colaboración global a otra velocidad, de otra manera completamente distinta a la que históricamente nos hemos movido, con una gobernanza flexible, dinámica, acorde con los tiempos. Mi apuesta es que estamos en este minuto peleando entre si nos defendemos cada país como puede, con un nacionalismo, un chauvinismo, diciendo que somos los mejores del planeta, o somos capaces de producir esas redes de colaboración abierta que a la velocidad de la luz resuelvan los problemas en serio que tenemos. Creo que estas son las tres encrucijadas entre las cuales nos estamos moviendo. Y por último, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está en nuestra cancha? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y en esto quiero ser bien simple y directo. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la economía local. La economía, no, si bien es global, se va a jugar también en la cancha local con mucha fuerza. Tenemos que tratar de migrar todo lo que sea posible de que quede obsoleto a la economía exponencial. Migración que no es fácil, pero que todo lo que no logremos subir a la nueva economía puede quedar abandonado al margen de la historia. Y por lo tanto necesitamos en serio fortalecer el ecosistema local. Entonces, una de las gracias que tienen estos autoritarismos chauvinistas patrióticos es que justamente ponen el énfasis en la economía global, perdón, en la economía local. Y eso es de las pocas cosas en las cuales atinan, es de las pocas cosas en las cuales agregan valor. Porque al final, no todo el planeta se va a hundir. Se van a hundir países, se van a hundir ciudades, y la pregunta es, ¿qué hacemos para tomarnos en serio de que la reactivación económica pase por acá? No está dado, no es obligatorio, depende de lo que hagamos. Como decía, parte central es ayudar a que no nos hundamos juntos con las viejas economías. Y en eso hoy día hay infinitos esfuerzos. Aquí hay un esfuerzo de Entel, aquí hay un esfuerzo de Cercotec, aquí hay un esfuerzo de la Corfo, pero insisto, hay muchos esfuerzos tratando de ayudar a la gente a subirse al nuevo carro. Para las pymes, si bien tienen pocos recursos para hacerlo, tienen generalmente la flexibilidad de ser pequeños, y en algunos casos ayuda a la edad cuando son emprendimientos, que son más nativos digitales. Y en el mundo de las grandes empresas suele ser más difícil, ¿no? Y como es más difícil, le ponemos un nombre que parezca más serio, como transformación digital, ¿no? Y usamos gráficas ridículas como esta, que muestran de que la verdad cuesta mucho entender de qué estamos hablando.
no estamos hablando de ponerle chip a la gente en la cabeza, estamos hablando de estar acorde con los tiempos y de aprovechar las ventajas, como lo estamos haciendo en esta reunión de hoy día, las ventajas que da la tecnología. Ahora, en eso, la pieza central no son los computadores. En eso, la pieza central, el motor de cambio, son ustedes. El motor de cambio son aquellos que se van a tomar en serio la economía de la región aquí y ahora. Y por lo tanto, mi punto es que fortalecer empresa por empresa no basta. Porque para poder hacer la migración a la economía exponencial, lo que necesitamos es juntar a los emprendedores dinámicos que están en la punta de la conversación, que están trayendo el futuro, con las empresas tradicionales que tienen toda la fuerza y todo el liderazgo económico. Necesitamos juntar todos los actores del ecosistema si queremos salir fortalecidos de esto. Entonces, la verdad, los emprendedores, por muy digitales que sean, no van a tener la fuerza. Los empresarios, por mucha fortaleza económica que tengan, van a quedar en riesgo en este tsunami de cambio en el que estamos metidos. Y la flexibilidad y la pertinencia de la reacción depende de quienes se comprometan, no con una empresa en particular, sino con el ecosistema completo. Entonces, en resumen y conclusión, ¿qué espacio de acción tenemos? A mi juicio, nos toca hoy día fortalecer la economía local, ayudar a migrar al mundo que viene a todo lo que tenemos, y para eso centrar el esfuerzo en generar sinergias y espacios de colaboración dentro del ecosistema. Así que aplaudo mucho que exista esta reunión, espero que nosotros podamos ser parte de la ayuda, pero lo relevante son ustedes. Es la capacidad y la motivación de ustedes de tomarse en serio que el ecosistema depende de lo que hagamos juntos. No existe la posibilidad de que las empresas se salven de a una. La economía local, y Valparaíso lo ha visto en carne propia, la economía local crece o decrece. Es muy difícil que una empresa se mueva independiente del vaivén de la economía local. Así que aplaudo el liderazgo, aplaudo el compromiso de todos ustedes de estar hoy día teniendo esta conversación, pero creo que tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por esta provocación. Harto quizás que conversar y discutir. Recordar quizás un poco el propósito de la sesión, poder identificar estos escenarios probables, estos escenarios inciertos y estos escenarios seguros, a la hora de repensar qué podemos hacer como actores promotores del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región y prepararnos para este futuro que sin duda va a ser distinto. Entonces quizás podemos partir como provocación preguntándonos, Leonardo nos hace esta invitación a 3 caminos de acción: fortalecer la economía local, fortalecer la transformación hacia la economía digital y finalmente poder fortalecer el ecosistema para aceitar esta relación entre los diferentes actores para poder prepararnos para este futuro. Entonces dejo un poco abierta la palabra para ver cómo esta provocación nos hace sentido para la realidad de Valparaíso. No sé si alguien se entusiasma a hacer la primera pregunta o comentario. Entendemos que hay varias personas dentro de este webinar, así que agradecemos la síntesis en la pregunta o comentario. ¿Aló? ¿Juan Ignacio? Sí. Leonardo, mira, eché de menos en realidad un factor que por lo menos en la historia se ha repetido harto, que una vez pasada la crisis se genera una concentración de poder económico y que es súper notoria. O sea, la economía se debilita bastante, desaparecen los actores pequeños y llega un gallo grande que tenía su capital metido bajo el colchón durante la crisis y sale a arrasar con el mercado. Entonces, porque ese para mí es parte del escenario que es cierto, va a pasar.
Entonces, ¿cómo hacemos frente a esa concentración de poder que se va a generar dentro del mismo mercado? Comparto tu juicio, sin embargo hay una pequeña atenuante en este caso particular, y es que la economía exponencial permite que chicos se transformen en grandes muy rápido. Entonces creo que hay una redistribución del poder por primera vez en la historia, dado la capacidad de innovación que tenemos. Entonces yo creo que eso puede atenuar. Yo estoy de acuerdo contigo de que lo que tú dices va a pasar. ¿Ah? Pero tenemos la capacidad hoy día, desde el margen, ponernos al centro, simplemente por la capacidad de innovación. ¿Ah? Y por eso mismo es relevante potenciar la capacidad de innovación de la región, justamente para contrapesar el efecto que tú estás mencionando, a mi juicio. Muchas gracias. Acabo de abrir el chat de grupo. Les pido si pueden pedir la palabra por acá, porque es probable que empecemos ya, como somos varios, a hablar al mismo tiempo, entonces así podemos ordenar la conversación. Así que si alguien quiere seguir con alguna pregunta o comentario, pide la mano, por favor, en el chat. Pablo. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias, Leo, por la excelente exposición y clarificación respecto de tu visión de qué desafíos nos enfrentamos. La pregunta fundamental que yo creo que uno debería reflexionar en esto tiene que ver con cuán relevante es la colaboración en el desarrollo de un ecosistema que permita ponerse todos manos a la obra a resolver los desafíos que sabemos que nos están enfrentando. Y la pregunta es esta, ¿cómo valorizamos esta colaboración de tal manera de que se entienda lo relevante que es este trabajo o esta nueva forma de hacer empresa? Súper. Bueno, mi opinión está implícita en el chiste de Cocodrilo Dundee. Mientras nos estamos peleando entre nosotros, los chinos están saliendo a la cancha con mucho mayor capacidad. Si algo que tienen de bueno los chinos es efectivamente que son una sola voz y actúan como uno solo. Nosotros tenemos fundadas razones para desconfiar los unos de los otros. Tenemos legítimas diferencias. La pregunta es si ponemos eso al centro o ponemos el futuro y nuestra capacidad de pararnos de vuelta al centro. Si ponemos nuestra capacidad de pararnos de vuelta al centro, entonces la verdad es que nuestras diferencias, si bien son legítimas, son válidas y existen, no deberían ser el centro de la conversación. Nosotros acabamos de terminar una campaña de crowdfunding para escribir unos libros que le llamamos colaboración extrema. Y la colaboración extrema para nosotros es eso. Es decir, necesito colaborar. Si queremos sobrevivir, necesito colaborar con aquel con el cual desconfío. Y eso no significa, la palabra colaboración tiene una cosa bien notable, y es que tiene el lado amable y bello de decir, estoy dispuesto a ayudarte, pero también el colaborador es, en tiempos de guerra, el que ayuda al enemigo. De hecho, los franceses, a los que ayudaron a los nazis, le llamaban los colaboradores. Y está siempre esa sensación de que si yo colaboro contigo, me estoy traicionando. Pero para mí tiene que ver, es un problema de altura de miras. Si estoy jugando el juego chico, efectivamente puedo sentir que ayudarte a ti pueda traicionarme, pero si estoy jugando el juego grande, si entiendo que lo que está en juego es la economía de la región y no solamente yo, entonces estoy dispuesto a decir, ¿sabe qué más? Independiente de nuestras diferencias, no eliminándolas, no mintiendo, independiente de ellas, podemos construir. Un ejemplo simple de esto es Francia y Alemania juntan entre ellas varios siglos de guerra. Sin embargo, hoy por hoy son parte de una misma moneda, un mismo continente, una misma economía, y le ha ido fantásticamente bien con eso. El punto es si somos capaces de tomarnos en serio
el futuro que viene. Y el futuro que viene viene infinitamente desafiante. Como dije, tenemos, en Chile en particular, tenemos 3 crisis en paralelo: la sanitaria, la económica y la social. Si no somos capaces en este minuto de tener la altura de mira de decir tenemos que hacerlo juntos, tenemos que fortalecer la economía local juntos, entonces la verdad tenemos poco futuro. Entonces mi sensación es que si bien, como dije al principio, tenemos razones para desconfiar y para no colaborar, tenemos muchísimas más razones para colaborar. Este país está en una encrucijada muy compleja, y si no somos capaces de tomarnos de las manos y decir salimos de esta juntos, la verdad podemos retroceder varias décadas muy rápido. Gracias. Pidió la mano Alejandro Reyes. Les pido que lo hagan por el chat, va a ser más fácil mirarlo, pero después seguimos con Carlos Torres y Karen Aguilera. Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, gracias. Ya, perfecto. Oye, coincido harto con hartos puntos que plantea el Leo. Y me aparece una duda, porque le pusiste harto de énfasis al tema de la economía de lo exponencial, ¿ya? Sí. ¿Tenemos alguna idea o tenéis alguna idea de cuál sería este potencial de las empresas de exponenciales? Es decir, pensando en la masa crítica local, pymes, de ese universo de pymes, ¿cuántas tienen o qué porcentaje tienen un potencial exponencial? Buena pregunta, pero yo la haría gradual. Yo diría, efectivamente, ¿tenemos empresas de biotecnología en la quinta región? Sí las tenemos. Yo conozco varias. Tenemos economía creativa, sí la tenemos. Pero adicionalmente, el local de la esquina, digital o no digital, hace la diferencia. El local de la esquina con capacidad, el restaurante de la esquina, con capacidad digital o sin capacidad digital, hace la diferencia. Y va a ser la diferencia entre quienes sobrevivan y sean capaces de rearmar su modelo de negocio y quienes no. Entonces, el esfuerzo que mostré ahí de digitalización es un esfuerzo no solo para empresas que podrían llegar a estar en la bolsa de Nueva York, sino para cualquier empresa. Hoy día estamos viendo de que el mundo está dividido entre los que podemos teletrabajar y los que no. Y los que no, no solamente van a enfermarse con mayor tasa, sino que además están sufriendo económicamente a mares. Entonces, esto de digitalizarnos no es solamente por poder ganar trillones de dólares, sino que para poder estar a la altura del día, de lo que el mundo exige hoy día. Entonces, lo que yo digo es, subirse a la economía exponencial, me refiero a subirnos a estas olas tecnológicas, independientes de que nosotros seamos exponenciales o no. Lo interesante es que de todas maneras aumenta nuestro alcance infinito. No, Gulliver es una empresa pequeñita, históricamente hemos trabajado en buena parte de Latinoamérica, pero la diferencia es que hoy día podemos trabajar en varios países el mismo día. Me ha pasado, de hecho, saliendo de esta reunión en Valparaíso, voy a una reunión en Perú. Entonces, incluso una empresa tan chica y tan poco orientada a Silicon Valley como somos nosotros, si nos subimos a la digitalización, efectivamente tenemos posibilidades no solamente de no salir dañados, sino que salir incluso fortalecidos de esta crisis. Entonces lo que yo digo es, tenemos que estar sintonizados con los tiempos. Y los tiempos tienen que ver con estas tecnologías exponenciales, independiente que las empresas sean exponenciales o no. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de las empresas más tradicionales de la región podrían salir muy fortalecidas si se pegaran una digitalización violenta? Si avanzaran en ese paso
de manera radical, aprovechando este momento. Perfecto. Gracias, Alejandro. Carlos Torres había tomado la palabra. Gracias. Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos El con... micrófono desactivado. Ah, Con el... Tú como, Rodrigo, tú como administrador, podías activar el micrófono. sí, que tengo varias pantallas abiertas, entonces no sé dónde está Carlos. No alcanzo a verlo. Esperen. Carlos Torres. Carlos Torres. Ahí está con el micrófono activado ahora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí, Sí. Carlos, gracias. Sí, te escuchamos. Buenos días a todos. Sí, Leonardo. Me llamó la atención una factura alemana que le pasaron a los chinos. Es correcto, ¿cierto? Lo que Sí. tú colocaste. Fue una suerte de chiste que hizo un diario alemán y que terminó en un conflicto diplomático. Bueno, ahora si le pasamos la factura a todos los países, no creo que tengan la plata para pagarlo. Pero, en fin, lo que yo estoy en este momento de reflexión es que es la fragilidad que tenemos como humanidad frente a todas estas cosas. Y dicho eso, leo algunas cositas chicas. El año 57 fue la gripe asiática. El 68-69 la gripe Hong Kong. El 97 la gripe aviar. Y el 2009-2010 la gripe H1N1. Y esa, la última, no es China, se inició en Veracruz, en México. Pues bien, ¿de qué manera, como impacta toda la economía, toda la sociedad, de qué manera los países nos vamos a poner de acuerdo, ¿cierto?, en enfrentar este tipo de pandemia, porque van a ser recurrentes, van a seguir, los virus mutan. Y pasado esto, que lo vamos a controlar, si Dios quiere pronto, vamos a tener el mismo problema, y eso es antes del problema de la empresa, si nos juntamos, si vemos desde el punto de vista local, o lo vemos pensamiento global, actuación local, etcétera, etcétera. Eso viene después. Entonces, no escuché, o por lo menos a lo mejor no te dio el espacio para plantear ese tema, que es básico, fundamental. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Lo esbocé, efectivamente estaba tratando de decir muchas cosas en muy poco rato, Sí. pero lo esbocé en el tema de la obsolescencia de la gobernanza. Nosotros vivimos compartimentados, esta metáfora de ir a orinar a la esquina, en una compartimentación que no funciona. Entonces lo que nos pasó hoy día es que efectivamente este virus no es tan tóxico. Es un virus que si bien se propaga bastante fácil por contacto, pero no se propaga por el aire. Si tuviéramos un ébola que en vez de contactarse por contacto se contactara como se contagiara como habría muerto un porcentaje de la población mundial muchísimo mayor al que murió en ese caso. Pero lo que hicimos, nuestra reacción frente al ébola, que como digo es un virus mucho más serio, es una muestra de nuestra torpeza. Dijimos que el ébola era un problema del país que lo tenía. No partió la humanidad a contener el virus. Exacto. Entonces, efectivamente, vuelvo al punto que decía Pierpaolo, y es que si no nos damos cuenta que, que vamos a salir de esto solo juntos, si no nos tomamos eso en serio ahora, efectivamente estoy de acuerdo contigo que vamos a saltar de una crisis en otra. O sea, no necesitamos otra pandemia, basta con el calentamiento global. La ciencia dice que nos quedan 10 años. 10 años, y la pregunta que todo el mundo hace es, ¿10 años para qué? ¿Para que se partan los cielos y estallen los volcanes? No, 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 no. Los desastres ya empezaron. O sea, si uno mira a los agricultores en Chile, la sequía hace rato que estamos teniéndola. El aluvión que barrió con Copiapó y toda la región es producto de que llovía
llovió en un lugar donde nunca había llovido. Entonces, los desastres naturales, producto del calentamiento global, la destrucción de vidas y de riqueza, producto del calentamiento global, ya empezó hace rato. Lo que pasa es que estamos como la rana en el agua caliente que la vamos calentando de a poquitito, entonces no nos vamos dando cuenta. Pero efectivamente necesitamos ponernos de acuerdo. Y necesitamos ponernos de acuerdo de una manera distinta a esta lógica de las Naciones Unidas de que estamos todos de acuerdo al mismo tiempo. Necesitamos ser capaces de hacerlo de manera flexible. Ahora, lo interesante es que ya inventamos esa manera. Por ejemplo, Internet, que es, todos estamos de acuerdo de que es una de las piezas clave hoy día de la humanidad, no solo de la economía, sino de la manera en que manejamos nuestras familias a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. La Internet no es propiedad de las Naciones Unidas, ni de algún país. Es una manera que tiene la humanidad de ponerse de acuerdo. Y los protocolos de cómo funciona la Internet y cómo le pegamos upgrade cada cierto rato en Internet no pasan ni por las Naciones Unidas ni por el presidente de Estados Unidos. Pasan porque la humanidad se pone de acuerdo. Entonces, hemos inventado estos subterfugios que todavía son marginales de espacios de colaboración extrema, en que todos los países somos capaces de, por un lado, ser autónomos, no tenemos que depender de una cosa centralizada, pero al mismo tiempo ser infinitamente permeables e infinitamente colaborativos. Eso ya lo hicimos. El blockchain está trayendo eso a 18.000 industrias al mismo tiempo. Se está hablando del voto electrónico más seguro a través del blockchain, se está hablando de desintermediación de los bancos para que los seres humanos se presten plata de uno a uno a nivel global. En fin, se está hablando de miles de revoluciones en distintas industrias gracias a esa tecnología, pero no es solamente esa tecnología. Lo que quiero decir es, como humanidad ya hicimos la Wikipedia, ya sabemos hacer algo entre todos sin tener que asumir un mega presidente del planeta. Esa no es la solución. Pero tampoco es la solución un mega presidente de cada país aislándolo del concierto global. Lo que necesitamos es esta capacidad de colaboración abierta, radical, orgánica, como hicimos la Internet, como hicimos la Wikipedia, como hemos hecho tantas cosas hoy por hoy, y ahora mencionaba el ejemplo de la Alianza por la Ambición Climática. Lo que quiero decir es, este nivel de desafío requiere que eso lo hagamos multiplicado por 1000. Y lo que estamos haciendo, en algunos casos, como en el caso de estos chauvinismos locales, es que Trump le quita el financiamiento a la OMS. Sí. Entonces, yo digo, estamos en esa tensión para los dos lados. Hay gente que se está moviendo hacia colaboremos en serio, como planeta, ataquemos el calentamiento global, la contaminación de los mares, la pobreza, la inequidad de género, etcétera, como planeta. Y hay otros que están diciendo, no, quiero atacarlo yo solo porque es mi país, me importa un carajo lo que pasa en el resto. Lo cual es completamente miope, porque como tú bien dices, la próxima pandemia nos va a pegar a todos. Entonces, si bien las aerolíneas están quebrando, y si bien efectivamente creo que vamos a virtualizar parte de lo que está pasando arriba de los aviones, me cuesta pensar en un mundo en que no sigamos siendo infinitamente interconectados. Entonces, creo que esto nos va a volver a pegar, y lo que necesitamos, y ese es el punto que hacía, es necesitamos salirnos de la gobernanza de los años 40 y tener una gobernanza del siglo XXI. Un detalle, me parece que se está creando una suerte de OMS secundaria, porque la OMS normal, que no ha dado el ancho, está financiada por los países. Y el caso Trump, que se quiere retirar, qué sé yo. Y esta OMS secundaria puede recibir aportes particulares. Se está viendo esa posibilidad. Entre más opciones, mejor, pienso yo. Absolutamente, pues ese es para mí el camino, y estoy seguro que va a surgir, y va a surgir de los lados, no va a surgir desde el presidente de las Naciones Unidas, o el secretario general, sino que va a surgir desde la ciudadanía. Gracias, Carlos. Bueno. Karen Aguilera, quería consultar. Katy, no sé si me puede ayudar a abrir el micrófono al que quiera preguntar. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Karen, gracias. Gracias, Karen. Leonardo. Muchas gracias por incluir la parte medioambiental como no un agregado, sino que es algo que está inmerso. ¿Por qué lo menciono? Yo soy de la parte ambiental.
estoy muy sensibilizada con el tema, me preocupa en demasía de que esta crisis no nos haya removido como todos esperamos, y qué bueno que también mencionaste la gobernanza y hablaste hace poco rato de aluvión de Copiapó y de otros desastres que hemos vivido. La verdad que nosotros en nuestra región también hemos tenido desastres que hemos olvidado. Tuvimos un aluvión, que se llamó aluvión, pero fue una remoción en masa en el estero de Reñaca, en el año 84, que mató, si no me equivoco, 8 personas, 9 personas, producto de una mala práctica generada por los residuos de la construcción, aguas arriba del estero de Reñaca. ¿Por qué lo menciono? Al igual que menciono incendios en cerros de Valparaíso. Hay bastantes malas prácticas en nuestra región y varios proyectos ambientales que quieren solucionarlo. Sin embargo, nuestra gobernanza, muy arcaica, impide que esos proyectos tengan autorizaciones. ¿Por qué? Porque no está reglamentado o indicado quién es la autoridad competente para autorizar estos proyectos que tienen iniciativa medioambiental. Entonces me preocupa, y quiero, más que, como decía, no es una pregunta, es un comentario, me preocupa que efectivamente estamos ante una crisis sanitaria y ambiental, y que nuestra normativa, nuestras legislaciones no consideren como prioritario a lo mejor las regulaciones o las autorizaciones de estos proyectos que debiesen ser primera línea. Justamente no voy a indicar en qué proyecto estoy porque creo que no es el escenario, pero justamente estoy en ese escenario en donde visito a varias autoridades y ninguna en el fondo responde ante una problemática que es real. Lamentablemente los problemas ambientales siguen estando en cuarta o tercera categoría y seguimos pensando que nuestro ecosistema tiene mucha vida útil por delante, y no es así. Mencionaste los agricultores de nuestra región, mencionaste la sequía, o sea, prácticamente no nos queda río Aconcagua, no tenemos río Aconcagua, entonces me preocupa que a no todos les preocupe de la misma forma. Entonces ese es más que nada mi comentario. Quiero agradecerte de sobremanera de que el propósito también sea ambiental dentro del discurso, y así debiésemos todos tenerlo. Hay muchos empresarios en esta reunión, y creo que no debiésemos dejar la parte ambiental delegada a los trabajadores que a lo mejor están viendo de qué forma se puede cumplir con la normativa, sino que tiene que ser una responsabilidad desde la cabeza de los grupos de trabajadores y colaboradores, no solamente delegada como a un segundo plano. En algún minuto la parte de prevención de riesgo también era algo que era delegado a un último trabajador que estaba encargado de esa área, y ahora es una parte fundamental de nuestro quehacer diario. Así también debiésemos considerarlo nosotros la parte medioambiental, una parte fundamental que debiésemos todos tomarlo en consideración al día de hoy. Simplemente eso. Gracias, Muchas Karen. gracias. Leo, ¿quieres reaccionar a algo? Sí. Eso está súper conectado con lo que yo hablaba de pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de las partes involucradas. Hay un ejemplo maravilloso que es una empresa francesa que se llama Danone, que nosotros en Chile la conocimos porque en algún momento tenían yogures en Chile. Esta es una empresa global, y el gerente general, junto a sus bancos, les dijo: yo les pido en préstamos $2.000 millones al año. Y la tasa a la cual ustedes me dan esos dineros depende de una evaluación de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Los bancos dijeron que sí. Entonces él dijo: si yo tengo mejor desempeño social y mejor desempeño ambiental, ¿bajaría mi riesgo? Y los bancos estuvieron obligados a decirle que sí. Y entonces él dijo: si yo mido mi impacto social y ambiental como empresa y lo mejoro,
¿ustedes estarían obligados a bajarme el monto al cual ustedes me dan el crédito? Los bancos dijeron que bueno. Y efectivamente él tiene una línea de crédito por $2.000 millones a una tasa preferencial, dado su impacto social y ambiental. Entonces, lo que te quiero decir, Karen, es que efectivamente la conversación dejó de ser una conversación de activista y pasó a ser una conversación súper seria en el mercado. El fondo de inversiones más grande del mundo, que se llama BlackRock, dijo que o usted tiene un impacto social y ambiental positivo o nosotros no le invertimos en usted. Entonces, por eso digo que eso es una tendencia que viene con mucha fuerza a nivel global y que dejó de ser liderada desde el ambientalismo y está empezando a ser liderada desde las empresas, con la capacidad de transformación que tienen las empresas para hacer eso. Entonces, creo que efectivamente en algunos sectores de la economía en Chile todavía, concuerdo contigo, no estamos lo suficientemente sensibles al tema, pero estoy seguro de que esta crisis lo va a poner al centro. Entonces, por eso nuevamente es interesante mirar cuáles son los mundos que se van y cuáles son los mundos que están irrumpiendo con fuerza. Mientras esperamos que alguien tome la palabra, Leonardo, quería hacerte una pregunta. Te ha tocado trabajar por una buena cantidad de años en diferentes ecosistemas en Latinoamérica. Sin duda, una de las cosas que hemos visto es que de éxito del pasado. En ese sentido, sumando que aquí uno de los aprendizajes que estamos teniendo es nuevamente la necesidad del trabajo colectivo de diferentes actores y considerando además que la innovación ocurre en la intersección entre los diferentes sectores y a sabiendas de que el público que está acá en Valparaíso son muchos de ellos de diferentes sectores. ¿Cuál es el mensaje o cuál es la sugerencia de plan de acción de corto o mediano plazo que un espacio multi-stakeholder de diferentes actores de diferentes mundos que están buscando desde la innovación y el emprendimiento hacer un aporte, deberían considerar como énfasis por lo menos durante este 2020? A ver, como tú bien dices, la innovación ocurre cuando los mundos colisionan. O sea, si yo me mantengo en la conversación en la que estoy, hablando y trabajando con los que trabajo, lo más probable es que se me va a ocurrir más de lo mismo de lo que yo ya tengo. Vamos a ser capaces de hacer algo radicalmente distinto en la medida que nos empecemos a juntar con gente radicalmente distinta, que viene de mundos distintos. Entonces, yo aplaudo la capacidad que están teniendo de juntar estos mundos. Y creo que en la medida de que vayan produciendo espacios de colaboración y espacios de trabajo en conjunto, y no solo declaraciones de buena voluntad de querer comprometerse, sino que seriamente empezar a trabajar en conjunto, van a aparecer oportunidades para todos. En nuestra experiencia, lo que es posible es 1000 veces más grande de lo que uno ve, simplemente por el hecho de conectarnos, de colaborar, de ponernos a trabajar en conjunto. Ayer tuvimos el privilegio de escuchar a quien lideró durante 15, 20 años ProAntioquia, que es la agencia la fundación armada desde la empresa para liderar la innovación y el emprendimiento en Medellín. Y tomaron la ciudad capital del crimen mundial y la transformaron en una de las ciudades más innovadoras del planeta. Y entonces, escucharlo a él, cómo fueron tramando, cómo fueron colaborando el gobierno con las empresas, los distintos grupos económicos entre ellos, con la academia. Él fue, entre medio, fue rector de una universidad. Entonces, cómo fueron construyendo este espacio de colaboración explica la capacidad impresionante que han tenido de dar vuelta a la ciudad. Porque los recursos son escasos solamente si cada uno tiene escondidos sus propios recursos. Pero si encontramos espacios de sinergia
que no consiste en regalar mis recursos, sino que buscar espacios donde mis recursos son rentables para ti también y tus recursos son rentables para mí también. Entonces, la verdad, los recursos se multiplican. Aparecen oportunidades ilimitadas. Mencionaba, entre otras cosas, Rafael ayer, cómo cuando llega HP, y HP está en negociación con Chile y con Medellín. Y entonces él logra en una cena regada convencer al alcalde de invertir una plata en construir un edificio en que la empresa privada y el alcalde juntos iban a invertir en construir un edificio para HP. Pero en el proceso, además, que el edificio sirviera para poner el ecosistema, o sea, poner la aceleradora del ecosistema ahí, que es Ruta N. Y efectivamente, si ustedes van a Medellín, en medio de uno de los barrios pobres de Medellín, aparece un edificio gigantesco de lujo, que la mitad es HP y la otra mitad es Ruta N. Ahora, en el proceso, dejaron a Chile mirando al subponiente, porque nosotros probablemente teníamos a un negociador local y estos tipos fueron capaces de ponerse de acuerdo como ciudad. Las empresas, las fundaciones, las universidades y la municipalidad juntas y lograron quedarse con HP. Entonces, mi punto es, efectivamente, los recursos que aparecen cuando nos ponemos todos juntos, las cabezas que aparecen cuando nos ponemos todos juntos, las oportunidades que aparecen cuando nos ponemos todos juntos, son ilimitadas. No las vemos mientras estamos cada uno aislados. No las vemos mientras estamos cada uno pensando que al juntarnos vamos a perder poder. Pero una vez que sí estamos danzando juntos, efectivamente empiezan a aparecer oportunidades insospechadas. Gracias, Leonardo. Alejandro, ¿habías pedido la palabra? Sí, que mira, me aparecen algunas reflexiones, más que una pregunta, porque en esta colaboración que se apela en este alineamiento todo junto, me aparece un tema, un abordaje, una lógica de fondo cultural no menor, que a mí me acusa una brecha. Porque cuando hablamos de esta lógica que lamentablemente se sigue impartiendo en todas las escuelas de ciencias de la administración y economía, de los recursos escasos, Briones aparece hace una semana atrás partiendo la entrevista aludiendo a los recursos escasos y necesidades infinitas. Hay una lógica de abordaje que pone una brecha significativa en desde dónde nos paramos a colaborar, ¿cachai? Porque en esta lógica de buscar sinergias, frente a quién nos alineamos en este escenario. Cuando tenemos un reporte diario de X cantidad de personas infectadas, X cantidad de personas fallecidas producto de la crisis sanitaria que estamos vendiendo, activa un meme de fondo que me conecta con la sobrevivencia, una lógica de resolución individual de sálvese quien pueda. ¿Cachai? En ese escenario, dadas las condiciones de Chile particularmente, tenemos un 70% de la población que vive en condiciones no ideales, por decirlo de alguna forma, donde el meme de la sobrevivencia está súper a la mano. ¿Cómo diablos me salvo? ¿Sí? Con las condiciones laborales, con las condiciones salariales, con las condiciones de salud que tengo a la mano. Entonces, ahí me falta, que lo escucho de fondo, lo escucho la insinuación y la provocación de Leo, pero me falta el atractor. Y pongo un ejemplo para ver si me explico de mejor forma. Cuando en Sudáfrica se están agarrando y matando entre negros y blancos, y la conversación se abre, este no es un conflicto de negro y blanco, porque están abordando desde la misma lógica, desde veredas diferentes, y aparece un atractor que me distrae del conflicto entre negro y blanco y me alinea en una conversación superior, llámese propósito, llámese nación, llámese lo que mencionaba Leo de este acabronamiento nacionalista, por decirlo de alguna forma.
pero me falta cómo romper esa... No tengo la solución, por eso es una reflexión. Me falta ese llamado profundo que me permite levantar la cabeza más allá de la sobrevivencia individual y cómo salimos a jugar. Ocupo la metáfora de cuando éramos niños, muchos de nosotros que jugamos a la escondida, y podemos gritar 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Buenísimo, Leo. Sí, yo creo que efectivamente estamos en esa encrucijada. Y yo creo que están las dos tendencias y por eso las puse yo como polarizaciones. Existe una tendencia de efectivamente decir me salvo solo, pero es lo más miope que hay. Si la pandemia, esa lógica le importa nada. Lo que nos devuelve a la conversación de ir a orinar a la esquina de la piscina. Lo que me da esperanza a mí, ¿alguien está compartiendo pantalla muy extraña? ¿Eso fue intencional que estamos compartiendo? No, se supone que no. Me parece que es Osvaldo. Sí, Osvaldo, ahí sí. Sí, tuve que intervenir antes que entráramos en los archivos secretos de Osvaldo que no queríamos ver. Que sabéis, Leo, que... Perdón que te interrumpa. Dale. Que lo que a mí me da esperanza es que siento de que estamos de manera tentativa empezando a construir los espacios de colaboración que podrían llevarnos a ese acuerdo. La disposición de la CPC a levantar los dineros que levantó, la disposición del gobierno a intervenir en la economía de una manera que históricamente no había hecho, la disposición del gobierno a ponerse a trabajar en quienes efectivamente la economía va a dejar de lado, pero al mismo tiempo una visión del gobierno de que también va a tener que ayudar a las grandes empresas, porque si bien las grandes empresas tienen mucho más espalda y más recursos, si alguna de las grandes empresas falla, el pedazo de la economía que se cae es demasiado grande. La emergencia de infinitas colectas de todo tipo, por decir la más absurda y marginal posible. Estoy al tanto de una colecta que hicieron los presos dentro de una cárcel para juntar dinero para que sus familias les compraran los materiales para fabricar las mascarillas que después regalaron. Y esos mismos presos, adicionalmente, cuando les llegó una segunda frazada por la llegada de las temperaturas más bajas, regalaron esa segunda frazada. Juntaron todas las frazadas y las regalaron a quienes no tenían. Entonces, eso sumado con la cantidad infinita de plataformas que están surgiendo de redes de ayuda, a mí me llegan 3 o 4 al día de distintos sabores, desde cajas a alimentos, a juguetes, a cosas para la temperatura, en fin. Entonces, siento que el Chile que ha sido capaz de levantarse de los distintos terremotos y de cada una de las catástrofes, tenemos una capacidad de acumular catástrofes como país probablemente imbatible respecto al resto del planeta. Ese Chile está presente y aparece en la conversación. Probablemente no en Twitter, ni en el Senado, que son lugares donde la polarización reina, pero en la cotidianidad, en la convivencia, yo veo que eso está ahí y está presente y está tomando peso. Entonces, yo no digo que hayamos ganado o perdido la batalla, solo digo que las dos tendencias están presentes. Va a haber gente que va a intentar salvarse sola, lo cual frente a una pandemia es completamente ridículo, y frente al calentamiento global es más ridículo aún.
y va a haber esta pulsión al mismo tiempo de decir, necesitamos ponernos de acuerdo, aunque sea en lo mínimo. A mí no me extrañaría si en los próximos días aparecieran, así como ya aparecieron una carta del presidente de RN con el Panzer, proponiendo un camino de acuerdo. No me extrañaría que aparecieran muchos más de esos esfuerzos, pero estoy convencido de que la política es el camino más torpe para hacer esto, y la empresa es un camino muchísimo más fácil, porque en la empresa no estamos atrincherados como están en la política, y el negocio de la empresa no está en tener la razón, el negocio de la política sí. Entonces es muchísimo más fácil desde la ciudadanía, desde la empresa, producir esos acuerdos básicos que necesitamos, y esos espacios de colaboración para tomarnos en serio. O sea, yo creo que la pandemia la vamos a vencer, bien, regular o pésimo, pero la vamos a vencer. La pregunta es qué vamos a hacer con el país que va a emergir después de eso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tomarnos en serio, que somos responsables. Y eso va a pasar por nuestra capacidad de colaboración entre nosotros. Y por lo tanto, si bien estoy de acuerdo de que podemos caer en la tentación de hacerlo o no hacerlo, la única opción racional es hacerlo. Sí, quizá, perdón que meta la cuchara, pero yo creo que Alejandro dio un súper buen ejemplo en el caso del apartheid, donde se resignificó el clivaje que se estaba viviendo en blanco. Y uno, si va un poco más atrás, puede ver otros ejemplos similares, como los derechos civiles en Estados Unidos. O sea, finalmente no era cómo le damos voto a las personas de color, sino que es cómo respetamos los derechos civiles de las personas. Y eso convoca a muchas más personas. Y en ese sentido, la crisis que estamos viviendo hoy día es una oportunidad, porque al igual que los esfuerzos que necesitamos para fomentar el ecosistema de emprendimiento e innovación, que es un bien público, a nadie le pagan el sueldo, para que la región de Valparaíso pueda formar más emprendedores, más innovadores, quizás el director de Corfo, sería el único. Para el resto, es solo ver que si somos capaces de articularnos como actores, podemos generar beneficios colectivos y beneficios individuales. Y en ese sentido, yo en lo personal veo que la crisis que estamos viviendo COVID tiene la épica necesidad para poder convocar a la mayor cantidad de actores posible para hacer esfuerzos colectivos donde todos nos veamos beneficiados. No sé si eso complementa en algo lo que comentaba Leonardo. Van quedando 3 minutos. No sé si alguien quisiese hacer alguna última pregunta o damos finalmente al cierre. Hasta ahora no hay nadie pronunciándose. Bien, bueno, Leo, no sé si quieres dar alguna palabra final de aliento, de motivación a este grupo de actores relevantes de la región, desde la academia, el sector privado, los emprendedores, a la hora de tomarse este desafío, de transformar un poco lo que está por detrás de lo que tú dices, es que una vez que emerjamos, vamos a competir aún con más fuerza respecto con el mundo por parte de ese futuro. Entonces, para qué parte del futuro de la humanidad ocurra en Valparaíso y qué rol invitas a los actores diversos que tenemos en este espacio a que tomen para poder llegar a ese camino. Sí, yo efectivamente creo que, como tú bien dices, los dados no están jugados. Hay ciertas cosas que van a pasar, y hay ciertos dolores que vamos a tener, y hay ciertos sufrimientos que vamos a vivir. Pero ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a estar en 10 años más? No depende de la pandemia y no depende solamente de los chinos y de Trump. Depende de lo que hagamos nosotros. Entonces, el hecho de que ustedes se hayan dado el tiempo hoy día y que algunos de ustedes que yo conozco le han dedicado años a trabajar y fortalecer el ecosistema local, hace la diferencia. No es una pelea que vamos a ganar en los próximos 5 minutos, pero es la única pelea que vale la pena dar. Porque lo que está en juego, como dice Rodrigo, es nuestro futuro. Tenemos siempre la ilusión de que el futuro no puede desaparecer. Sin embargo, históricamente lo ha hecho muchas veces.
Les recuerdo que hay ciudades en Bolivia que hoy día son ciudades muy pobres y que en algún momento tuvieron adoquines de oro en las calles. El futuro viene y se va. Y si no queremos que se vaya de esta región, depende de ustedes. Si queremos atraer futuro, si queremos cultivar futuro, si queremos que el talento se quede, si queremos atraer el talento de otras partes del mundo a la región, depende 100% de ustedes. Ahora, la gran gracia de esta crisis es que efectivamente podemos conversar con el que sea. Como decía, ayer tuvimos una conversación con Israel, hace una semana estaba yo conversando en Copenhague y en media hora más tengo una reunión en Perú. ¿Por qué no podemos traer el talento de la humanidad a la región? Obvio que sí, hoy día es más fácil que nunca, pero eso depende de la voluntad política, del cuento que contemos, del futuro que armemos entre todos. Entonces, por último, aplaudir el esfuerzo que están haciendo y que están haciendo hace mucho rato, y decir que hoy día es más importante que nunca lo que están haciendo. Gracias, Leo. Nada, como Julio, simplemente agradecer la invitación de la Cámara a este espacio. Feliz de haber podido compartir nuestra visión respecto al rol del ecosistema, el rol de la empresa en estos tiempos inciertos y poder dar algunas luces de las dudas y de algunos caminos de acción potencial para hacer de Valparaíso un polo de innovación. Y dejo la palabra a Pierpaolo, presidente de la Cámara, para que pueda dar el cierre. Gracias, Rodrigo. Primero, agradecer a Leo, a Rodrigo, a Gulliver y a todos los participantes de la sesión de hoy día. Quiero ponerlo en contexto que esta sesión tenía por objetivo el iniciar un nuevo ciclo en el proceso de aceleración del ecosistema de emprendimiento e innovación, dando una mirada de la nueva realidad que estamos viviendo y cuáles eran las oportunidades que se abrían. Porque como dice alguien por ahí, esta crisis no hay que dejarla pasar porque es una tremenda oportunidad. Entonces, entendiéndolo desde la perspectiva positiva, creo que las palabras de Leo hoy día nos dan un marco de referencia relevante para poder seguir adelante con este proyecto. Y quiero dejarlos invitados a todos a participar en este proceso de gobernanza del ecosistema, que la Cámara está siendo un facilitador, y aquí quiero ser bien claro, digamos. Nosotros sabemos que este es un tremendo emprendimiento, el poder llegar a la región de Valparaíso y transformarse en un centro de emprendimiento e innovación de carácter global y de reconocimiento mundial, y eso requiere del esfuerzo, como decíamos, de todos. Esperemos que estas situaciones que nos mueven el piso, como estas crisis tan dramáticas que estamos viviendo, nos ayuden a entender que la colaboración, y ojalá extrema, como parece que vienen los libros del Leo prontamente, sea la manera de vivir, y que estas brechas culturales que se hablaban en algunos de los comentarios se resuelvan por la vía de poner objetivos superiores que hagan que todos estemos de acuerdo en buscar cómo lograrlo y dejar las rencillas y pequeñeces de lado, sobre todo en el ámbito de las personas que no vivimos, de poner nuestra verdad por sobre la del resto. Quiero contarles además, como antecedente para quienes hemos estado participando en este proceso de formación de la gobernanza, que ya tenemos un secretario ejecutivo que empezará a funcionar en su rol de tal a partir del 5 de junio. Él es un profesional no de la región, pero lleva mucho tiempo en la región. Joaquín Vergara tiene alta experiencia en el mundo del emprendimiento, le ha tocado trabajar en muchas redes de mentores y otras actividades relacionadas con la innovación. Tiene muchas ganas, que es lo más importante, tiene las competencias y va a ser pieza fundamental en el desarrollo del trabajo de la planificación que tenemos por delante y de la implementación, que es lo más importante de esta aceleración. Así que nada, no les quito más tiempo, quiero solamente agradecer nuevamente. Leo tiene siempre una tremenda disposición con la región, va a seguir siendo un partner por mucho tiempo, espero, y Rodrigo, que es el que está trabajando con nosotros hoy día más de cerca, queremos agradecer esta instancia que nace de la necesidad de entender qué es lo que nos está pasando y cómo podemos aprovechar las oportunidades que se presentan. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a colaborar en este proyecto tan ambicioso para el desarrollo regional. Muchas Hasta luego, gracias, que estén muy bien. Piero.
Gracias Leonardo, gracias al equipo de Gulliver, gracias a todos los que se sumaron hoy día a este taller a nombre de la Cámara Regional del Comercio del Valparaíso. Quiero darle las gracias. Nosotros estuvimos grabando este taller, así que lo vamos a estar compartiendo próximamente, por si se perdieron alguna parte, por si quieren volver a verlo. Va a estar disponible también en nuestro sitio web. Nada, muchas gracias al equipo de Gulliver, gracias Leonardo, gracias Rodrigo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.